Ahí llegando el resto de la gente. Sí, Brian, es el último de hoy. Sí, sí, sí. Sí, porque hoy tempranito les comentaba que ando con una gastritis viral que me tiene a mal traer. Así que por eso lo hacemos cortito hoy también. Es así. A ver, uno más ahí a la risa. Bueno, vamos a continuar. Sí, sí, todo lo que es procesos, sistemas administrativos y control interno tiene un apartado de procesos, pero también les dejo este material, se lo voy a dejar para que lo puedan leer. Sí, sí. Más que nada que esto es un resumen, ¿está? Pasa por ahí, esto es un resumen, ¿viste? Sí, sí. Están llegando. Están llegando. Sí, decime, Melina. ¿De cuáles tres? Ah, del estratégico, del clave de soporte, a esos tres. Dale, dale. Ahora los explico. Ahora está llegando gente todavía. Bueno, parece que ya estamos estables ahí. Los tres tienen que ver con una pirámide organizacional. Eh, no, prefiero dejarla apagada la cámara. Total, por la duda, viste, no comemos ancho de banda, nada por el estilo. Para el parcial sí la van a tener prendida, eso de cabeza. Volvemos a lo anterior, lo que una de las chicas preguntaba. Estos tres, lo que está mostrando es, dentro de la pirámide jerárquica, cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Un proceso estratégico, ¿qué les parece? ¿En qué área de la pirámide va a estar ubicada? Un proceso estratégico. Arriba, exactamente. A ver ahí, Andrés, o te bajo la mano, que eres el mic. A ver, si querés el mic, a ver. A ver, dame un segundo. Porque Andrés ahí me apareció con la manito levantada. Hay dos opciones. ¿Querés el mic, Andrés, o fue un accidente cuando... ¿Está? ¿Cómo dice Juan? Claro. Lo que tiene es... ¿Está? Ah, fue un accidente. Listo, por eso pregunto, pregunto, ¿viste? Bien. Es como dijo ahí Juan. El estratégico está allá arriba, es el que define el concepto del área de la gerencia que va a tener la organización. Está ahí arriba. Ahora, los procesos clave ya es más operativo. Dentro del lineamiento que tenés, perfecto, ¿qué vamos a hacer para poder llegar a qué? A seguir ese proceso estratégico. Y los de soporte, si vamos al caso, es Mintzberg 100%. Hay muchas actividades que cuentan con qué? Con elementos de soporte para poder llevar a cabo ¿qué? Los procesos claves. ¿Me siguen?
¿Quedó claro los 3 procesos? Es decir, esto muestra un poquito la pirámide jerárquica, ¿está? Y cómo esta pirámide jerárquica se transforma, ¿está? En lineamientos. ¿Que resultó claro la explicación, gente? ¿Se entendió? Tengo otra persona más que está por ingresar. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien, vamos a avanzar. Fíjense, muy sencillo lo que venimos trabajando, ¿no? Últimas personas. Bien, ahí tenemos, ¿no? Que el proceso se alimenta de qué, fíjense. Está metido dentro de un método, el proceso, ¿no? Tenemos que tener recursos y tiene ciertos requisitos. Y esa salida tiene que satisfacer a quién, a una necesidad en particular. ¿Está? Siempre tengan en cuenta cliente interno y cliente externo. Siempre ténganlo en cuenta. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Sigue llegando gente. Bien. Opa, miren todo lo que aparece cuando uno tiene que analizarlo. Más de uno habrá dicho, todo esto hay que pensar. Todo esto hay que pensarlo. Es duro. Fíjense, lo que está mostrando acá son todos los elementos que hacen a que el proceso funcione. A ver si a alguno le llama la atención. A ver si a alguno de ellos le llama la atención, gente. O capaz que ninguno están de acuerdo y listo, y ya está, pero... Obvio, Paola. Depende del objetivo. Sí, yo te entendí, porque externo. Sí, yo te entendí. Todo depende del objetivo que busca, ¿no? Y con ese objetivo que busca, vos ahí determinás si es interno o si es externo. Pero fíjense todos los elementos finitos que se meten en un proceso. ¿Está? Una otra persona más. ¿Está? ¿Soy claro con esto? Todos los elementos. A ver. ¿Para qué quiero ahí activar? Si la gente. Así que ahí a Juan le activé el mic. Aprovecho para, justo estaba escribiendo algo. Dale, Trabajé varios años en un área que actualmente se llama diseño organizativo y procesos, en un banco, y antes se llamaba organización y estructura, organización y métodos, de diferentes maneras porque fue cambiando. Así que justo recién estaba por escribir. Mira, sin pensarlo, te voy a dar micrófono porque sabía que vos en esto has trabajado. Digo, le voy a dar mic para que, viste, que no sea un monólogo, tal vez, viste. No, pero terrible. O sea, solamente les puedo contar el problema del 2001, económico del 2001, que había que leer una normativa del Banco Central, o en mi caso Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Economía, y después traducirla y a un proceso nuevo, que era para la entidad financiera, un proceso totalmente nuevo, y empezar a lidiar. O sea, un marco normativo, asignar responsables, lidiar con un área, con el área que tenían que hacerse cargo, el dueño, el propietario. Nosotros decíamos, ¿quién es el dueño del proceso? Y nadie se quiere hacer dueño del proceso en una organización. Y No, no, la verdad, porque representa laburo. Claro, porque sí, viste, es todo un tema. Mayor responsabilidad por el mismo
al mismo precio, digamos, con el mismo sueldo. Entonces, veíamos todo, el objetivo, el dueño del proceso, a quién le podemos asignar ese proceso y que lo acepte, porque también es difícil, que lo lleve a cabo de la mejor forma. Después los requisitos, hay requisitos que se requieren dentro de la organización, y requisitos externos, pero también dentro de la organización, para cumplir ese proceso. Y la salida satisfaga, que haya un testeo y que luego el testeo de la salida sea a lo que apunta, al objetivo que se apunta. Siempre va a haber un cliente, como decía Norbert, un cliente interno y externo, pero bueno, en el caso mío había cliente interno porque nosotros escribíamos sobre un nuevo proceso, había que implementarlo y el cliente iba a ser el usuario final, que para nosotros es el que trabajaba la entidad. O sea que todos los puntos que están acá, y si se cumplen, la verdad que sí, bastante. Y la verdad con mucha complejidad. Debo decir que con mucha complejidad, tratar de cumplir cada uno de esos puntos que están ahí, descritos en el proceso. Como bien decía Juan, acá 1 más 1 no es 2. Puede salir 4, 5, 10, ¿viste? Tenés que analizar todo, lo que decía Juan, ¿no? Tenés que a veces negociar y consensuar. A ver, esto debería hacerlo tal área. Las dos cosas, Javier, las dos cosas tienen que funcionar, la teoría y la práctica. Porque si vos sos teórico, pero nunca te enfrentaste al mercado, así, te enfrentaste a lo laboral, y por otro lado, siempre te trabajaste en lo laboral, podés ser un muy buen intuitivo. Lo que haces, casualmente en la universidad, es formarte con determinadas herramientas para que no seas un intuitivo, para que sepas cómo abordar las cosas. ¿Está? Que es lo que ahí dice Juan, porque obviamente que él, con su formación que tiene, bueno, ya sé lo que tengo que mirar. Pero cuando estás en el medio ahí, te cascotean el rancho, ¿o no, Juan? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que sucede, ¿viste? Es, como decía Juan, acá es un conjunto de pasos que hay que respetar para llegar a qué? A esa solución, ¿no? Vamos a avanzar. Sí, Juan, no se te escuchó, que a ver si tenés el mic. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. No podía sacarlo. Ah, Eh, la verdad que es difícil, a ver, sobre todo si uno no conoce una operatoria en particular. En mi caso me tocó que salían normativas nuevas, entonces en la peor época, normativas nuevas y había que llevarlas a la práctica. Entonces eran aspectos novedosos, eran nuevos. De hecho, implicaba desarrollo de sistemas para poder llevar a cabo la operatoria. Y después me olvidé de decir, el tema de los propietarios. Lo primero que hay que hacer, que siempre les digo a los alumnos de organización, es que para asignar un propietario, lo primero que tenés que hacer en una organización, si lo tiene hecho, la estructura, mirar la estructura y los cuadros de misiones y funciones. En cada cuadro de misiones y funciones vos tenés la tarea que esa persona, que esa área tiene asignada. Entonces, con el conocimiento de la tarea que hace cada área y además con ese cuadro que está publicado en los manuales de organización, esos cuadros de misiones y funciones, están las tareas que debe hacer, y si en esa tarea está descrita que debe hacer una tarea nueva, porque lo va a decir en forma genérica, no lo va a decir específicamente, ya está, se le asigna la tarea al propietario que corresponde por misiones y funciones. Y lo primero que hay que hacer es eso, ir y mirar la estructura, los cuadros de misiones y funciones, y bueno, y después, bueno, por supuesto, empezar a estudiar qué es lo que pretendemos, cuál es el objetivo, cuáles son los requisitos, la salida, como dice ahí. No sé qué parte no entendió ahí uno de los sí, ahí chicos, digo que dice, alguna hoy en día parte. el teletrabajo se han hecho procesos nuevos
las organizaciones, y seguro que hay procesos nuevos con el teletrabajo. Pero bueno, ahí justamente, ¿de dónde se partiría? ¿De dónde se partiría para el teletrabajo? De mirar la ley. Porque ese es el marco normativo que nos marca el camino. Primero hay que mirar la ley y qué dice la ley. O sea, no empezar por a ver qué se hace, cómo se hace. No, no, no. Primero la ley, que es lo que nos da el marco legal, para después abordar cómo es lo demás, los demás puntos. Claro, y aparte, como dice Juan, está todo evolucionando, por lo tanto, al estar evolucionando constantemente, no terminas de adaptarte en una cosa que ya te cambian, digamos, las dimensiones de la cancha de fútbol, ¿viste? Entonces decís, ¿cómo es esto? Te cambian de lugar las cosas, ¿no? Hay de todo, hay de todo, y me dice que parece que muchas cosas van a quedar así, hay de todo. Es algo distinto. Pensemos que esto es una transición, algo distinto. Esto, si alguno pensó que en el 21 o hasta en el 22 se iba a solucionar todo, chocamos, estamos complicados. Me parece que este año lo vamos a pilotear igual que el año pasado en muchas cosas, ¿no? Pero veremos qué sucede, ¿no? Estas sorpresas que nos da, en este caso fue el virus, vamos a ver qué pasa o qué deja de pasar, porque esa es la realidad. Bueno, vamos a continuar con lo nuestro. Lo que veníamos comentando, ¿no? La importancia de a quién va a ir, como dijo Juan, a quién va orientado qué. El proceso, donde nosotros tenemos que poner el foco. ¿Eh? Eso es lo que venía diciendo Juan. Es decir, ¿haces el proceso? Bien, pero ¿a quién está dirigido? Es lo que decía Juan. Porque una cosa, lo que planteaba, estaban constantemente que evolucionando porque te cambiaban la legislación y vos tenías que dejárselo para las áreas que lo hicieran directamente ejecutar en base a lo que le estaba dando. Y es complejo dar la respuesta encima cuando te cambian constantemente. Si no, es complejo. Acá más de uno cree que si ustedes piensan, no sé, que esta carrera es estática, están complicados. Esta carrera es dinámica. La licenciatura en administración, al igual que el tema de los contadores, estás constantemente nuevas formas de organizaciones, nuevas formas de trabajo, nuevos procedimientos, hay un montón de cosas que obviamente que salen de la práctica y uno trata de, en base a esto, que mejorar cada una de ellas. Porque es así. No queda otra, chicos. No queda otra. Vamos a pasar otro poquito. Upa. Fíjense, lo que estaba Juan, que decía, ¿cuál es el tema legal? ¿Cuál es nuestro marco regulatorio? Porque eso limitan, es decir, te dan el marco, está, pero te están imponiendo reglas, ¿está? Es lo que estaba diciendo hace 2 minutitos, Juan. Constantemente estaban cambiando esa normativa y constantemente los estaban, digamos, desestabilizando, ¿no? Bastante complejo el tema. ¿O no, Juan? Ahí te voy a dar el micrófono, a ver. ¿Cuántas veces habrás armado algo y después detonarlo, volver a de nuevo y volver a lo que estaba antes? Bueno, Juan. Tal cual, sí. Los cambios y como dicen la frase, en época de alta turbulencia, esa frase. Y acá, bueno, nos adaptamos enseguida a los argentinos porque estamos siempre en época de alta turbulencia. Así que yo creo que nos tendríamos que adaptar mucho mejor en lo económico, pero bueno, no se da. Pero es así, los marcos normativos, lo que es las leyes, que nos rigen la actividad de la organización. Y si vos estás haciendo justamente, desarrollando un nuevo proceso, es muy posible que a la mitad del río te cambien la norma. Entonces, te cambian las reglas del juego. Siempre se dice eso, lo escuchan a diario. Y bueno, es justamente esto, lo que dice ahí, los requisitos, los legales, la deseabilidad social, bueno, y las estratégicas. Pero lamentablemente, bueno, nosotros me parece que nos adaptamos mejor a los cambios, a nivel país, ¿no?
porque como profesionales ustedes, los alumnos, se van a adaptar mejor, porque viven en un contexto que siempre nos adaptamos a todo. Tal cual, como dice Juan. Vamos a avanzar. Preguntas, chicos. ¿Cómo ven hasta acá? Preguntas. Para mí que estos Juan a veces se van a cenar, vuelven, miran el chat. Los dejan acá. Total. Después esto se lo grabo y se lo subimos, ¿viste? Y hay como más de 50. Son un montón. ¿Eh? Son más de 50. Sí, acá dice 59, estamos con nosotros dos, así que Claro. serían 57, ¿viste? Acá estamos, ponen, ¿viste? Te cambian un presente, ¿viste? Bueno. Estamos mirando cada uno de ellos, ¿no? Recursos, ¿qué recursos dispone para ese proceso? Está, los responsables, los agentes, materiales, está, tipo de recursos que vas a utilizar o definir, está, voy a avanzar porque si no se va a hacer largo. Métodos y la salida, que es también lo que decía Juan. ¿Responde a la idea principal o ya quedó caduca? Si quedó caduca, y como decía Juan, todo para atrás y volver a empezar, ¿no? Como decía un cantante, cuando vos estás armando todo un proceso y resulta que te cambiaron la regla de juego, tenés que volver a tocar algún proceso, y bueno, son estas cosas. Vuelve con, ahora voy a avanzar. Esto ya estaba. Definir lo que son los diagramas de flujo. Más que nada, ¿a qué se refiere diagramas de flujo? Se refiere a dónde choca la información que nosotros recibimos y que nosotros enviamos. A eso se refiere el diagrama de flujo, ¿eh? Se refiere qué información nosotros recibimos y qué información nosotros enviamos. ¿A quién y qué tipo de información? A eso se refiere. Bueno, hay herramientas que se utilizan mucho. Hay una que se las voy a comentar, capaz que le puedes googlear, que se llama Visagi. No sé si la conoces, Juan. ¿Conocés Visagi? Para que te activo el mic porque se mutea automático. ¿Conocés Sí, el sí. Visagi? Sí, lo conozco. Bueno, yo soy más viejo. Iba a decir antiguo, no, soy viejo. Workflow. Claro. Siempre El digo vicio. a mí, mira, siempre digo, claro, yo el vicio y actualmente, bueno, también está el Project, El el profe Project, también. y actualmente sí, el Visagi, Visagi, como lo quieran llamar. Sí. Yo cuando entré a trabajar, la primera vez que tuve que hacer un diagrama, mi jefe me tiró la plantilla de plástico, no sé si te acordás. Obvio. Yo soy técnico, no te preocupes que las conozco. Por eso. Y con esa plantilla a diagramar y hacer el El proceso. cursorama, claro, el proceso, ir a relevar, escribir descriptivo, o sea, narrativo, y después pasarlo al flujo. Y en el flujo, me adelanto un poquito, pero en el flujo es donde salta la parte de control, siempre salta lo Y que te sí, olvidás, siempre. y Sí. sí. Yo les aconsejo que bajen Vicio, que es lo más fácil, para no decirle Visagi, o Project, pero que bajen Vicio y que empiecen a jugar con eso. Entonces, sí, herramientas como Visagi que te permite chusmear algo, como decís vos, herramientas como Project que te permite chusmear, ¿está? Uno puede directamente, ¿viste? Empezar a mirar, ¿viste? Cómo funcionan, ¿está? Esto, chicos, es como cuando uno, no sé, estás en arquitectura, sí o sí te van a decir, che, vas a tener que dibujar con el AutoCAD, ¿viste? No vas a dibujar a mano, ¿viste? Que es lo que decía Juan. Obviamente que en algún momento, allá perdido en el tiempo, había que transpirarlo, ¿no? Arriba del croquis, ¿no? A mano. Pero hoy tenés esas otras herramientas que te permiten llegar, que es lo que decía ahí Juan. ¿Está? Por eso digo, hay herramientas que pueden chusmear, son gratuitas, y insisto, este tipo de herramientas les da, por lo menos empezar a mirar cómo se utilizan. Son muchas que se llaman drag y drop, no sé si conocen el término. Drag y drop significa arrastrar y soltar. Vos arrastrás y soltás y de ahí generás el enlace, que es el flujo.
definís qué dato se va a mover en ese flujo, por lo menos, y hasta la podés simular. Es decir, entonces les permite por lo menos decir, mira cómo funciona esto. En chiquitito, ¿no? Total, si el día de mañana tienen que trabajar con esa herramienta, bueno, la trabajarán a nivel laboral. Pero por lo menos empezar a despuntar el vicio, no tenerle miedo a este tipo de herramientas, que son muy, pero muy intuitivas. ¿Está? Eso es lo que tiene. Esto es otra cuestión. Una cosa es el diagrama de flujo y la utilidad, ¿no? ¿Para qué lo hacemos, no? Hay veces, ¿por qué más que nada lo hacemos en un formato gráfico? Porque explicarlo todo texto plano es interminable en la Biblia. Entonces, con un gráfico queda bien detallado cómo se mueve esa información, de dónde a dónde y qué información envío o recibo. ¿A qué me refiero esto? Vamos a un caso totalmente atípico, ¿no? Sí, es más fácil de como dice Facundo. Pensemos el plano de una casa. Imagínate que no dispongas del plano de una casa y en lugar del plano te traen un texto que te explica todo cómo va a estar diseñada la casa. ¿No? Imagínate que en lugar del plano te traen la puerta va a estar a tantos metros de la entrada, después una pared a tantos metros, otra pared a tantos metros, y vos ya leíste el cuarto renglón y no sabes si está leyendo el garage, la cocina o el baño. Entonces, con un plano, cuando vos lo estás mirando, decís, esto es lo que me están diciendo. ¿Se entiende? Porque vos con el plano lo podés interpretar. ¿Está? Pero más que los balances, el tema de el diagrama en un proceso, por lo general siempre van acompañados con explicación de algún detalle en particular. Porque, ¿qué pasa? Si al diagrama lo cargas de texto, estás haciendo las cosas mal. El diagrama tiene que ser limpio para una correcta interpretación. Ahí hay una persona más. Y ante la duda de que no entiendan, tiene que tener un apartado que te explique qué está pasando. No queda otra, chicos. Es así. ¿Soy claro con esto? Porque si no, a ver, vamos a pensar. Supongamos, vos vas con el auto, activaste el GPS. ¿Está? Cuando vas con el auto y activaste el GPS, ¿está? ¿Vos qué haces? No te va diciendo, estás en tal altura, no, lo vas viendo y te estás dando cuenta. Si necesitas una referencia en particular, decís, bueno, miro esa referencia en particular, pero tengo el plano. ¿Soy claro con esto? Es decir, la herramienta gráfica no, nos gritan, ¿viste, Juan? Todo en mayúsculas están poniendo, ¿viste? Nos gritan, ¿viste? Sí. Está bien, chicos, mirá que las leemos bien, ¿eh? No hace falta. No sé si lo dije, pero cada vez que en el chat ponen en mayúsculas el grito, ¿viste? Está bien, no hay problema, ¿eh? Vamos a avanzar. Estos son, Juan, los que habrás sufrido en la plantilla, ¿o no? Sí, tal cual, tal cual. Exactamente. Venía una plantilla típica verde o color ámbar, y con el lápiz hacías todo esto, ¿está? Y después los Sí, enlazaba a los de marca, procesos. de esa, no me acuerdo la marca, viste que había una de marca, que tenía una marca específica. Había una que se llamaban No Plantec. me acuerdo. Plantec. Ah, no me Plantillas acuerdo. técnicas eran. Y Piscini también, como las escuadras, Piscini. Esa, la Piscini era. La Piscini, como las escuadras, las reglas, Piscini. Pero tenías la plantilla. Sí, pero bueno. Superado. Hoy agarras con la compu, borrás, colocas, acomodás. Es como hablamos del profesor de texto, ¿no? Cambió. Es más, ¿cuánto tiempo te llevaba a hacer un diagrama antes con esto? ¿Y cuánto tiempo te puede llevar ahora? El mismo diagrama lo hace mucho más rápido, porque además
El otro que era en papel, no lo podías reciclar. El actual sí lo podés reciclar. Esa es una realidad. Porque vos Ahora lo tenés editás. Tenés una plantilla y la editás. Claro. Entonces ahí la editas y chao. Por eso digo, la reciclás. Pero si lo Pero si tenías impreso, estabas en la lona, tenías que volver a hacerlo. Tal cual. El punto de decisión, claro, sí, ¿no? Sí, es el punto de decisión. ¿Ya está? Vamos a avanzar. Esto es lo que decía Juan. Fíjense, mirá, fíjense lo que decía Juan hace un ratito. De las herramientas le mencionaba quién. El project, un parting gun, el análisis de todo el proceso, cómo lo vas a ir siguiendo. Ustedes sí que tienen diseño de un calendario de recogida, de todo el proceso en realidad. ¿Está? Porque de esa forma vos podés medir si ante estos hechos que se vienen dando, si lo venís haciendo bien o se viene haciendo mal. Porque si vos le das tiempos, no te pueden correr por izquierda, como quien dice el dicho, ¿no? Y te dicen, che, pero esto funcionó o no funcionó. Y bueno, pues si tenías estos tiempos, tenés que responder en estos tiempos. ¿Está? Vamos a avanzar. Bueno, este es otro tipo de cuadro, pero esperen, más que nada. Lo que tiene acá hace más que nada a una métrica de medición, ¿está? El tema es tratar en algunos casos, como dice un indicador, tratar de buscar algún elemento que nos sirva para generar una métrica. Porque ¿para qué hacemos una métrica en un proceso? ¿Qué les parece? ¿Por qué hacemos una métrica en un proceso? ¿Qué les parece, chicos? Sí, una escala, pero ¿por qué la hacemos? Porque una cosa es hacer la escala y dejarla ahí dormida. Claro, dice Fede, para comparar resultados. Por lo menos para saber cómo estamos. ¿Está? Por lo menos para saber cómo estamos. No es que colocamos una métrica por colocar. La métrica la colocamos para saber cómo estamos. ¿Soy claro con esto? Por lo menos vas a poder definirlo, ¿no? ¿Resulta claro, chicos? ¿Esto? Vamos a avanzar otro poquito. Miren un detalle para tener en cuenta acá. Ahí cada uno tiene, ¿no? Pero yo se me paro en algunos puntos. El requisito dice, ¿no? Que sea explícito, que sea aceptable, que sea aceptado por el cliente, la elaboración, que sea comprensible. Que sea comprensible. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que hablamos hoy tempranito, que el cliente tiene que tener en claro lo que tiene que realizar y cuál es la información que nosotros le vamos a brindar, porque si le brindamos información que no puede ¿qué? Procesar, la va a descartar, no la va a continuar. ¿Me siguen acá? La persona que recibe, luego de este proceso que hemos diseñado, si no lo termina de entender, nos va a llamar. Porque quiere decir que nuestro proceso técnicamente puede ser brillante, pero cometimos un error de principiante. No dejar claro cómo vamos a brindar esa información. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Y el hecho es que dice que es cuantificable. Es lo que decíamos de las métricas. ¿Eh? Bueno, ¿cómo andamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo? ¿Eh? ¿Preguntas hasta acá? ¿Eh? Bueno. Vamos a avanzar. Un cachito. Esperen, a ver si los otros estaban. Esto que tienen acá, que es un indicador de calidad, hay distintas organizaciones con respecto a lo que se toma por calidad, hay normativas, ¿está? Cada organización puede adecuarse, puede a una en particular, ¿está?
Hay normativas para procesos, ¿está? No sé si alguna vez la gestión de procesos con criterios de calidad, por ejemplo, la ISO 9000. ¿La han escuchado esa? ¿Alguno la escuchó, la ISO 9000? Porque esa es calidad de proceso. ¿Está? Acá estamos diciendo el proceso, no, ¿cómo les podría decir? Solamente lo que hago acá o acá, no, todo el proceso. Por eso esa normativa es interesante porque muestra todos los distintos elementos que debemos tener presente. ¿Para qué? Para que todo el proceso generar con indicadores, porque la ventaja que tiene, si nosotros podemos cuantificar y medir el proceso, rápidamente podemos detectar dónde está la falla y modificar la falla. No nos sirve mirar únicamente ¿qué? El producto final. ¿Se entiende? Imagínense un auto, que lo único que hacen es el control de calidad al final del proceso. Cuando el auto sale ¿de qué? De la fábrica. ¿Qué pasa si la falla está, por ejemplo, en el tablero? Es decir, la empresa cuando monta el tablero no lo hacen de determinada forma, se van a dar cuenta después que hicieron ¿qué? Todo el montaje del auto para decir, che, los tableros no andan, ¿qué pasó? Lo tenían que haber solucionado antes de montar el tablero, ¿o no? Cada una de las etapas tiene que ser medible y nos permite a nosotros tomar la mejor decisión. ¿Está? Bueno, chicos, por hoy dejamos algo. Yo me estoy derritiendo, me tomé el antitérmico y estoy transpirando mal, ni hubiera jugado a la pelota. ¿Está? Así que por hoy dejamos acá. Cuídate. Bueno, mira, dice Walter la certificación de ISO 9000 y no, porque miran todo el proceso. Miran todo el proceso de la organización. ¿Está? Bueno, sí, yo estimo que sí, que esto, viste, son 2 o 3 días, me dijeron, pero te veo que estoy chivando, me cae el agua, no sé si se llega a ver, pero estoy la remera empapada, es una remera Yo finita. te iba a decir, se te ve la cara colorada, ¿viste? Como No, que, colorada, sí. no sé si colorada, pero Y, cae el agua, ¿viste? Cae el agua, cae el agua. y fíjate, controlate la fiebre, porque, viste, eso es No, seguro que lo complicado. tengo porque si estás con el antitérmico y estás Ah, chivando así, es porque ni fiebre, ¿viste? No llega a eso. Bueno, gente, dejamos acá. Gracias, Juan. cuídate, Norberto, descansamos. Gracias. Chao, gente, nos Hasta vemos. luego.